Buenos días, me llamo Juan Jesús y junto con mis compañeros Carmen, Nerea y Unai os voy a explicar en qué consiste brevemente nuestra buena práctica, la cual consistirá en la criminalidad escolar en la escuela salvadoreña. Para realizar la buena práctica hemos contado con el apoyo del profesor Alberto Oliva, el cual nos va a explicar el contexto sobre la escuela salvadoreña. Estoy investigando el fenómeno de la violencia escolar más o menos año 2007, 2008, ya con más auge en el 2009 en El Salvador, en Centroamérica, porque empezamos a darnos cuenta que las instituciones educativas no solamente servían para dar clases en el sistema educativo público, sino que también se estaban volviendo centros de reclutamiento para pandillas o grupos de fascinerosos que encontraban en las escuelas públicas, en zonas rurales o en comunidades muy pobres, caldos de cultivo para reclutar a sus futuros integrantes. ¿De acuerdo? Vemos un fenómeno y es que empiezan a modificarse los niveles en que la violencia escolar se estaba dando en este país en Centroamérica. En un primer momento te puedo hablar quizás de finales de 1930 del siglo pasado, principios del 40, 50 e incluso 60, la violencia escolar solamente se interpretaba por medio de instituciones educativas, ni siquiera eran públicas, eran instituciones educativas para gente rica y era gracias a rivalidades deportivas. En algún partido de baloncesto, en algún partido de fútbol, las diferencias en términos de quién gana, quién pierde, terminaban por exacerbar los ánimos y a partir de ahí tú podías ver los primeros conatos de violencia. Centroamérica entra en 1979 a 1992 a un conflicto armado y ahí empiezas a ver que desde la ejecución de una guerra civil, las manifestaciones de violencia ya no eran tanto en términos deportivos, sino que pasan al escenario de la escuela pública. En cuanto a las medidas adoptadas, estas no se aplican a un solo departamento, sino que se aplican a 14. Por lo tanto, conllevan a que sean medidas diferentes, pudiendo encontrar como por ejemplo el violentómetro y el software interactivo aplicado a la criminalidad. Y para la evaluación de esta buena práctica no se transpuso del tiempo necesario, el cual suele oscilar entre los 5 y 8 años. Pero los indicadores que se utilizaron fueron el número de matrículas iniciales finales, la cantidad de suspensos y la encuesta al alumnado, que a pesar de todo tuvo resultados positivos, pero tenemos el mismo factor, que no se transpuso el tiempo necesario. Una política pública, para que tenga una evaluación eficaz y eficiente, debes de esperar 8 a 10 años para ver si la dinámica funcional tiene un golpe. Entonces lo que nosotros hacíamos es que al final del cierre escolar, al principio del año escolar y al final del cierre escolar, nosotros teníamos elementos o parámetros que nos podían decir qué tan buenos eran los proyectos que estábamos haciendo. Número uno, cuáles eran los niveles de matrícula al inicio del año. Si a mí una escuela me decía, mira, antes de tu proyecto yo tenía 1000 estudiantes matriculados y al finalizar el año escolar yo solo tenía 700, significa que yo tuve una pérdida en mi matrícula de 300 estudiantes. Pero desde que está funcionando tu proyecto tengo 1000 estudiantes matriculados y solamente 100 se han ido. Los estudiantes, te puedo decir yo, los profesores te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo cada trimestre que evaluaba tenía en mi aula 40 estudiantes a mi cargo y de esos 40 estudiantes 30 reprobaban. Ahora que tú estás poniendo en práctica laboratorios de ciencia para contrarrestar la violencia escolar, pues no tengo más que 5 reprobados. Entonces, esos son los indicadores que a ti te pueden decir si tu proyecto está funcionando o no está funcionando. Una escuela que tiene menos estudiantes muertos o que no tiene estudiantes muertos es un proyecto que sí está funcionando. Ahora le vas y le preguntas a los estudiantes, ¿te sientes seguro en tu escuela? ¿Sí o no y por qué? ¿Te sientes motivado para estudiar en esta escuela?
¿Qué te motiva a seguir adelante a pesar de la pobreza? Y los jóvenes empiezan a explayarse, te dan argumentos muy maravillosos. Esta buena práctica, a pesar de ser muy innovadora para su tiempo, no constó con los recursos ni financiación necesarias. Y a pesar de los buenos resultados, el gobierno siguió ocultando datos y estadísticas sobre el número de estudiantes fallecidos. Llegando a esto a la conclusión de que el Instituto de El Salvador no consta ni con los especialistas ni con los recursos necesarios para hacer frente ni al acoso ni a la violencia, requiriendo ayuda externa. Bueno chicos, esta es la finalización del breve resumen sobre la buena práctica y si tenéis alguna duda o algo, dejadlo en los comentarios.